Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Verástegui y aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Esta semana oficialmente arranca este programa cultural. Directo a las estrellas, con muchas ganas de informar, formar y entretener a todos nuestros oyentes, desde una mirada antropológica atendiendo a todas las dimensiones del ser humano. Tenemos hambre de micrófono y la misma ilusión de siempre. Antes de comenzar nos gustaría recomendar una obra maestra de teatro, de William Shakespeare, Romeo y Julieta, editada por Vincent Vives. Todos recordamos la versión cinematográfica de Franco Zeffirelli, una de las mejores que se han hecho para interpretar una obra de William Shakespeare. La familia de William Shakespeare se sabe que era católica. De hecho, su madre Mary sufrió martirio y hace unos pocos años se descubrió una declaración de fe católica de su padre John Shakespeare escondida entre las vigas de su casa, razón por la cual recibió esa educación cristiana católica, que no fue oficialmente prohibida, pero que estaba mal vista y a veces muy perseguida por el anglicanismo. Hay que decir que la nobleza inglesa se consideraba totalmente católica y se enfrentó en bastantes ocasiones a sus monarcas. Este autor, por lo visto, no estudió carrera alguna, la verdad que no le hizo falta, pero la educación secundaria corrió a cargo de licenciados en Cambridge. Centrándonos en la obra en cuestión, el tema principal de la obra, lógicamente, es el amor. Es un amor auténtico y pasional que está orientado al matrimonio. La prosa se utiliza para el momento en el que los criados hablan, que suelen gastar bastantes bromas, y el verso en endecasílabos se utiliza para los estratos sociales más altos. Se utiliza, por otra parte, los contrastes. Se utilizan los contrastes para enfrentar a vicios y virtudes, idealismo y materialismo. Y hay un respeto grandísimo por la figura del fraile, que es un magnífico consejero. Yo he disfrutado leyéndola este verano como si estuviera leyendo al Quijote, al Principito o a Mujercitas. Hay que leer, por lo menos una vez en la vida, Romeo y Julieta de William Shakespeare, editado por Vincent Vives. Y terminamos con esta intervención de Julieta. Así te vas, amor, marido, amigo, hazme saber de ti a todas horas, porque un minuto se me antoja un día. Ay, que con esa cuenta seré vieja antes de ver de nuevo a mi Romeo. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Al cineasta Peter Cattaneo se le recuerda fundamentalmente porque suena la música y muy especialmente por una comedia que arrasó en todo el mundo, Full Monty, así como por otros títulos menores, pero que en esta ocasión podemos decir que resurge de las cenizas adaptando el bestseller internacional Lo que aprendí de mi pingüino del escritor Tom Mitchell.
que de alguna manera nos ofrece una historia que tiene un plus especial ya que está basada en hechos reales y que tiene un toque surrealista. Esta historia se sitúa en los inicios de la dictadura argentina de 1976, tiempos convulsos por los atentados terroristas de los montoneros de corte comunista que cometieron más de 1000 asesinatos en 11 años y que desencadenaron una dictadura potente, la dictadura de Videla con la AAA, haciendo desaparecer a nada más y nada menos que 30.000 personas. En una guerra entre comunistas y derechistas, el realizador británico nos cuenta una historia con encanto dentro del drama, en el que un profesor inglés británico que se encuentra un pingüino mientras trabaja en el colegio St. George en Argentina, sacando lo mejor de sus alumnos, haciéndoles pensar a través de las grandes obras de la literatura universal, como Hamlet, sobre todo haciendo reflexionar sobre la libertad. ¿Quién no se acuerda de esa célebre frase, ser o no ser? To be or not to be, that is the question. El citado director, Peter Cataneo, nos ofrece muestras de su sentido del humor, entre refinado y tosco, con buenas dosis de sarcasmo e ironía al más puro estilo british, gracias a la magnífica interpretación de tres veteranos de lujo como Steve Coogan, el Monty Python, Jonathan Pryce, que está extraordinario, que es brillantísimo haciendo de profesor británico y de director de colegio, que sobre todo merece la pena verlo en versión original, acompañados de la veterana actriz Vivian Alhaver, que hace un papelón como esa madre de la Plaza de Mayo que lucha por descubrir la verdad, por denunciar esas desapariciones de muchos hijos en la dictadura. No obstante, y no por esto lo estoy justificando, no se cuenta la enorme cantidad de actos terroristas que se habían cometido con anterioridad, que mataron a muchas personas y que desencadenaron ese golpe, aunque sí es verdad que una chica de la ideología comunista en este caso dice que no piensa ser cómplice de ese tipo de violencia para lograr ciertas mejoras en el país. Lo mejor en estos tiempos difíciles fue la actitud del profesor protagonista, que supo canalizar en su labor como profesor de literatura una forma de hacerles reflexionar a sus alumnos sobre la libertad, para pacificar los ánimos de alumnos de diferentes ideologías, destacando los lazos que les unían más que los que les separaban, con inteligencia, tacto, metáforas, subiendo el nivel educativo y sacando los complejos de sus alumnos para que puedan triunfar tanto en la vida real como a nivel académico y profesional, destacando que el miedo es propio de valientes que a veces salen al paso de las dificultades dando la vida por los demás. Por último, destacamos las declaraciones de Peter Cataneo, que son bastante jugosas y que nos vende la película del siguiente modo. Al hacer esta película me pareció importante mantener un tono que lograra el equilibrio perfecto entre humor y melancolía. De este modo pudimos contar una historia que, aunque llena de detalles de época, mantiene un carácter intemporal de fábula, aunque no todos tendremos la suerte de acoger a un pingüino en nuestras vidas como Tom. Espero que esta película enseñe al público que el mundo puede ser mucho más hermoso cuando nos abrimos a él. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Estamos, evidentemente, con Alejandro Amenábar, Festival de Cine de Toronto. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, enhorabuena por tu película. Nos has dejado cautivos a nosotros ahora con ella. Como te comentaba, cuando hablábamos un poco fuera de grabación, el comienzo ya de por sí te capta tremendamente, tanto por lo que piensas que no conocíamos, ¿no?, de cómo era toda esa época, como pues por
todo el trabajo técnico que tú también haces y demás, para mí es como el salvar al soldado Ryan español. Digo, ostras, aquí esta película no me la pierdo. ¿Cómo fue esa documentación de ese trato de esclavos y de...? Bueno, la documentación es algo en lo que llevo trabajando años, pero concretamente ese arranque de la película, yo no soy muy amigo de los planos secuencia, porque me parecen que muchas veces son un alarde, independientemente de que hay planos secuencias que me maravillan, o incluso películas rodadas en plano secuencia, pero no soy partidario de hacer plano secuencia per se. Y mi director de fotografía, Alex Catalán, que lleva varios años intentando que haga un plano secuencia en una película, me insistió aquí y me pareció que era pertinente, porque es la manera de meter al público de cabeza en la realidad de una venta de esclavos en el siglo XVI, donde es un poco planteada al revés. Esta vez no somos nosotros yendo a capturar esclavos en África, sino que son cristianos que han sido capturados en alta mar y son vendidos y maltratados en una plaza en Argelia. Oye, uno de los aspectos que tú cuidas y siempre tratas es la música. En este caso, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Tenías alguna melodía? ¿Tuviste que hacer también investigación para envolvernos con la música? Pues yo creo que esta es una película que va sobre la libertad a muchos niveles. De alguna manera es mi película más personal, porque es una película que habla sobre la narrativa, sobre el arte de contar historias. Totalmente. Y me he dado mucha libertad cuando decidí que iba a hacer yo la música, entre otras razones también por presupuestarias, que no es la primera vez que me pasa. Decidí, por supuesto, mi concepto de la música siempre es operístico. No me gusta tampoco caer en modas, me gusta que mis películas puedan tener cierta vigencia o trascendencia dentro de unos años, pero no renuncio a ese concepto operístico, que eso me lleva a diseñar melodías para cada personaje. Y aquí estaba claro que hay un personaje central, que es Miguel de Cervantes, otro que es Hassan Bajá, y luego está la historia que Cervantes cuenta, que es la historia de Zoraida. Entonces, más o menos sobre esos tres temas elaboré la música, y tampoco indagué demasiado en el mundo exótico, Middle East. Eso preferí que fueran canciones de Oriente Medio, que son las que suenan en la película, y luego por otro lado la partitura clásica, que es la que yo elaboro. Como dices, la película para mí es un canto, es una oda al poder de la narración, el poder de la ficción, incluso para unirnos. ¿Cómo preparaste, como lo tenías pensado antes incluso de la historia de Cervantes, hacer una historia así, o cómo llegó todo ese hilo narrativo? No, es un proyecto que ha ido creciendo. Primero me lo planteé por mera curiosidad. Mi productor Fernando Bobaira me llamó la atención sobre esta parte muy concreta en la vida de Cervantes y me dijo: mira, esto parece El Conde de Montecristo, parece una novela de Alejandro Dumas, con todos esos intentos de fuga, las traiciones, etcétera. Y cuando empecé a investigar en el proyecto, muy pronto, en ese momento mi co-guionista Alejandro Hernández y yo nos dimos cuenta que había un material muy bueno para intentar entender a la persona, es decir, no hacer sin más una película de peripecias, sino centrarnos en el alma y en la intimidad de Miguel de Cervantes. Y eso para mí tenía mucho morbo, básicamente porque hablamos de uno de los mejores contadores de toda la historia. Entonces, tener la posibilidad de conocerlo y de transmitir esa personalidad a los espectadores, pues para mí tenía muchísimo interés. Y así fue, precisamente centrándome cada vez en lo más pequeño, fue, yo creo, como que la película ha ido creciendo más y se ha ido convirtiendo para mí en un proyecto muy personal. Oye, como comentabas, es importante, y además en cine es fundamental, todos los colaboradores, y como tú has ido mencionando, Alex Catalán o Fernando Bobaira, y hay parte del Bajá que, además de, bueno, que él va cometiendo sus torturas y demás, pero es realmente como un editor o como un ayudante de Cervantes el que le motiva. Es un mentor. Es una película de falso villano, digo yo. Sí. Porque evidentemente si piensas en las referencias, y cuando haces una película con un escenario carcelario como este, pues la primera que te surge es Cadena Perpetua, o te surge La Lista de Schindler, por supuesto el Expreso de Medianoche, y en esas películas hay villanos muy identificados. Entonces, inicialmente el Hassan Bajá, basándonos en las crónicas que existen, era un personaje muy cruel, y lo tuvo que ser, obviamente,
pero luego intenté buscar ese lado humano y ahí sí que entró la parte que forma parte de la imaginación, y imaginé, digo, bueno, y si había una relación entre estos dos hombres, ¿por qué no desarrollar más esa afinidad intelectual y hacer que Hassan Bajá, que consta que era un hombre muy, muy leído y muy culto, es el que hace un poco de Cicerone y de editor literario de Cervantes? Claro, estupendo. Y oye, ¿quién sería entonces tu Bajá, aunque no torture tanto? ¿Quién ha sido tu Bajá en esta película? ¿Ha sido el productor? ¿Ha sido el montador? ¿Ha sido un poco de todos? El Bajá siempre es la realidad del mercado. Vivimos en una sociedad, aparte de las complejidades que ahora mismo a las que nos enfrentamos, vivimos en una sociedad en la que el cine se ha ido relegando. Totalmente. Y somos pocos los que todavía defendemos esa experiencia comunal que supone reunirse en torno a una historia. Y eso implica hacerlo en libertad, implica dinero, presupuesto, tener que hacer un ajuste entre la película soñada y la película que puedes lograr. Ese es mi reto siempre. Y bueno, en este particularmente me siento orgulloso porque creo que hemos hecho una película vistosa, una película con un nivel de producción alto, pero la hemos hecho con el dinero justo. El equipo ha hecho un auténtico esfuerzo. Casi te diría, el gran villano de esta historia ha sido el tiempo. Cómo luchar contra el tiempo, porque teníamos muy poco tiempo para contar una historia muy grande. ¿Se puede decir el presupuesto que teníais? Han sido 15 millones. Originalmente era una película presupuestada en 23 millones de euros. Ya en su día tuve que hacer algún recorte. El recorte más severo de presupuesto que he hecho ha sido con mi película Ágora, que estaba presupuestada en 80 millones de euros y la tuvimos que hacer por 50, o sea, tuve que hacer un recorte de 30. Aquí pues no soy muy malo en matemáticas, pero para calcula de 23 a 15 pues son es casi la mitad. 8, sí. Es casi la mitad. Si fueran 11,5 te has tenido que recortar casi como el 80%. ¿Y cuántas semanas ha habido de rodaje? Han sido 9 semanas. 9 semanas de rodaje. Pero lo que contabas es con un reparto estupendo, porque hablabas del falso villano, pero ese villano que es Fernando Tejero, que ya no va a ser el portero de aquí de Hay quien viva, sino el inquisidor más malvado que hay, o bueno, Miguel Reyán, por ejemplo, que es fascinante. Yo estoy por buscar sus obras, digamos, las obras de su personaje. ¿Cómo fue toda esa selección? Miguel Reyán es un actor maravilloso con el que yo quería trabajar desde hace muchísimos tiempos, porque es de esos actores que tienen verdad y tienen carisma. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes la presencia, el carisma y la verdad. Da igual que le pongas un texto del siglo de oro porque te va a sonar absolutamente cercano. Entonces, bueno, ni le hice prueba. Le llamé y le pedí por favor que hiciera el personaje real, por cierto, de Antonio Sosa. Y Fernando Tejero igual, creo que es un grandísimo actor y me apetecía explorar. Tú has dicho villano, pero es un villano víctima también. Me remitía al personaje del cura de la regenta. Yo quería a alguien que, por supuesto, y debió ser la gran némesis de Miguel de Cervantes en esa prisión, el personaje de Blanco de Paz, pero también alguien que es víctima de sus propios prejuicios, porque aquello que él más denuncia es de lo que en algún momento sentimos que él es víctima. Totalmente. ¿Y el caso de los protagonistas, cómo fue? Pues en el caso de Julio Peña, creo que ha sido de las decisiones más, ¿cómo decirlo?, más arriesgadas y aún a riesgo porque no hemos estrenado la película. Quiero pensar que de las más afortunadas que he tenido en mi carrera, porque era una apuesta que no terminaba de entenderse a mi alrededor, porque teníamos una historia que en principio lo tenía todo, teníamos un gran guión, teníamos un casting excelente y sentí que me la jugaba con alguien tan joven que había demostrado cosas, porque ya había hecho una serie de televisión, 2 series de televisión y 3 películas para Netflix, pero que no había ofrecido el abanico de colores que necesitaba este personaje. Y fue una apuesta, casi te diría en algún momento, a ciegas. Yo quería que le fuera bien a Julio tanto como me gustaría que le fuera bien a Cervantes. Y creo que ha estado a la altura. No ha tenido miedo de enfrentarse a esos grandísimos como Reyán, como Tejero. Y ha dado todas las capas que yo buscaba del personaje. Alessandro Borghi es un pedazo de actor, una estrella en Italia. Los coproductores italianos nos pidieron contar con él en la película y tuve la inmensa suerte, eso no suele pasar,
que envías el guión, así a la primera, fue nuestra primera opción, Sí. le envié el guión con una cartita y al día siguiente me llamó por teléfono entusiasmado, queriendo formar parte del proyecto y queriendo rodar en español, porque él no habla español y se ha tenido que aprender sus diálogos fonéticamente. Ah, fíjate. O sea que, pero por lo menos aportaba, digamos, un poco de verdad esos piccolo piacere, ¿no? Digamos, Sí. de los que... Bueno, yo le ofrecí, porque los encuentros entre Hassan Bajá y Cervantes seguramente tuvieron lugar en italiano. Cervantes llevaba ya años viviendo en Italia. Ajá. Hassan Bajá era originalmente Andretta, era un muchacho que había sido capturado por los corsarios, un poco la misma situación que vivió Miguel de Cervantes, y se convirtió al Islam, y al convertirse al Islam escaló socialmente y llegó a convertirse en el Bajá, en el gobernador de Argel. Entonces sus encuentros probablemente fueron en italiano. Yo le propuse interpretar en italiano, pero él me dijo, no, dejemos algunos pequeños fragmentos en italiano entre los dos para mostrar esa complicidad, pero él le hacía ilusión interpretar su personaje en castellano. Qué bueno. Precisamente enlazando con esos piccolo piacere, sale en un momento en el que, entiendo como en algunas de tus películas, hay como una descreencia de Dios, o como, digamos, como un no tenemos a Dios, tenemos que sustituirlo por los pequeños placeres. ¿Tú crees que en esa época podría haber como esa mentalidad, o cómo lo investigaste, cómo querías aportar ahí eso? Bueno, la relación de Cervantes con la Iglesia no está muy clara, desde luego no creo que fuera ningún meapilas, y la frase famosa con la Iglesia hemos topado, yo creo que está en el Quijote, yo creo que muestra la ironía de Cervantes respecto a la curia, pero es verdad que ahí estoy volcando algo de mí en ese diálogo entre los dos. ¿Hasta qué punto, en el momento que tú puedes cambiar la fe, y estamos hablando de una sociedad en la que literalmente se intercambiaba, es decir, había cautivos que iban, era un viaje de ida y vuelta, cautivos que habían sido hechos cautivos por los cristianos, se convertían al cristianismo, eso lo cuenta el personaje de Dorador también en la película, luego se volvían a convertir al Islam y luego volvían a hacerse cristianos. O sea, la religión era casi una moneda de cambio. Tú, dependiendo de la situación en la que te encontraras, podías convertirte a la religión del enemigo. Eso yo creo que de alguna manera devalúa la fuerza de la fe, porque si eres capaz de renunciar a tu fe, es porque no será tan importante. Entonces me parecía que era algo que se podía plantear entre estos dos personajes. En cualquier caso, lo que queda claro es que Cervantes nunca renunció a su fe, no hizo ese famoso ejercicio que hacían muchos cristianos de convertirse, el reniego se llamaba, esa ceremonia en la que se convertían e inmediatamente eran liberados. Cervantes resistió durante 5 años. Las razones también, bueno, están un poco explicadas en las películas de por qué. Por supuesto. Oye, ¿tuviste que dejar fuera, tras todo este proceso de investigación y todo este trabajo, alguna escena, algo, digamos, esto que siempre cuando se trabaja en montaje piensas, esto está muy bien, pero a lo mejor no queda cuadrando la película? Hay una de los elementos que me llevé porque al condensar en una película, y de todas formas reivindico la importancia del formato cinematográfico, porque esta historia primero se planteó como una serie y realmente no cobró fuerza hasta que la reformateé como una película, dejé de echarle agua al buen vino y la dejé en su esencia, pero bueno, hubo un elemento que me llevé por longitud de guión, que es la presencia de Rodrigo. Cuando Miguel de Cervantes es capturado, va en compañía de su hermano Rodrigo Cervantes. ¿Por qué me lo llevé? Porque en el momento que son capturados son llevados a prisiones diferentes, con lo cual desde un punto de vista dramático no habría tenido demasiada relevancia la presencia del hermano, decidí llevármelo. Y en temas de presupuesto, cuando hubo que hacer ese recorte, ya te digo, de los 23 millones a los 15, en las crónicas se sabe que Cervantes estaba ya encadenado a los remos en la embarcación, el barco, que era el barco del Bajá, que le iba a llevar a Constantinopla. A Cervantes lo desencadenan cuando ya está en el barco. Eso estaba en el guión original. Obviamente cuando no tienes dinero para recrear el barco, lo que decidí fue replantear la escena en otro escenario. Claro. Pero fíjate que entonces la realidad en ese caso era como casi de película, ¿no? En el último momento, nos parece un poco ya heredado de Griffith, pero no. Sí, incluso esa persecución de los monjes en el mercado intentando conseguir el oro en el último momento, eso está documentado. El Bajá en el último momento les pidió
que el rescate fuera en escudos reales de oro. Fíjate, tremendo. Y oye, respecto a también tu labor como productor, hablabas además de lo importante es que estas películas que se vean en el cine. Ya en la fecha, se estrena en España el 12 de septiembre, creo que también hay distribución para Francia, y entiendo que venir aquí a estreno mundial, el Festival de Toronto, tiene que ayudar a la distribución, ¿no? Ese es el reto, efectivamente. A veces tengo la sensación de que esa polarización que se da en las sociedades a todos los niveles ahora mismo en el mundo, polarización religiosa, sí, polarización política, también afecta a la polarización cinematográfica, y yo me muevo realmente entre dos mundos. Es decir, mi cine no pertenece al cine de arte y ensayo, cine críptico, naturalista al extremo, o surrealista al extremo. Yo busco de alguna manera una conexión con los espectadores, porque son los que me permiten financiar mis futuros proyectos. Es la asistencia del público a las salas, pero a la vez mi cine reniego un poco del cine industrial en su máxima expresión. Entonces me transito entre dos mundos, y tengo la sensación de que proyectos como El Cautivo son un poco proyectos que quedan en tierra de nadie. Entonces ese es el reto que ahora nos surge en Toronto. Afortunadamente Toronto nos ha acogido, y yo creo que la respuesta de la gente va a ser muy determinante para aumentar la venta internacional de la película. La venta que, insisto, lo que a mí me permite es poder a lo mejor un día contar la segunda parte de esta historia. A mí lo que me permite avanzar es el respaldo de la gente. Sería tu primera segunda parte, ¿no?, haciendo cine. Sí, hombre, dicen que segundas partes no fueron buenas, pero precisamente, fíjate, la segunda parte del Quijote está considerada mejor que la primera. Claro, y no lo había pensado él, fue casi por necesidad, fue por Avellaneda, digamos. Sí. Y bueno, y si hablamos de segunda partes, pensamos en El Imperio Contraataca, menos mal que existe, ¿no? También. Eso es. O sea que, y aparte de plantearte una segunda parte, habrá otros proyectos, no vas a caer en lo que es industrialización tipo... Porque, oye, yo es que tantas películas de Marvel yo ya creo que hay demasiado. ¿O cómo ves el futuro? Bueno, yo cuando era joven, ahora puedo decir eso, ahora que tengo 53, y estaba en la universidad, mi planteamiento era absolutamente mercenario, un poco como Han Solo. Sí. Yo decía, mientras pueda hacer algo dedicado al audiovisual, me da igual si es una soap opera o lo que sea. Y con los años he descubierto que hacer cine se convierte en mi razón de ser, es lo que me da fuerzas para levantarme cada mañana, tener una buena historia que compartir con el público, con lo cual quiero pensar que podré hacer eso, seguir haciendo eso durante un cierto tiempo, y cuando no tenga ese respaldo, pues me retiraré. Pero si tengo que comer, por supuesto, haré lo que cualquier plataforma pueda ofrecerme. Así ha estado Netflix en la película, aparecen los rótulos de crédito, se estrena en cines, pero ¿se verá en Netflix o todavía no hay algo por ahí cerrado? Bueno, Netflix ha participado en la cofinanciación de la película, y yo les estoy muy agradecido, porque sin una sola de esas patas de financiación no habríamos podido levantar este proyecto, pero el compromiso y el contrato marca muy claramente que esta será una película, entre comillas, película, es decir, tendrá su paso por salas, y solo y cuando haya tenido su máxima explotación en salas, insisto, porque creo que es una experiencia en la que yo defiendo, que es la de gente congregada en las mejores condiciones de visualización a ver una historia. Cuando haya pasado ese proceso, pasará a la plataforma. Hablas de eso y ahora mismo me acuerdo cuando vi en la fila 2 del Palacio de la Prensa Mar Adentro. ¿Ah, sí? Y la experiencia fue increíble. Luego, además de compartirlo con el director con el que tanto he trabajado, Javier Aguirre, y que me decía, dice, no, Amenábar es... Vamos, él mismo decía, dice, no, Amenábar es un genio, son grandes genios que tenemos. Así que... Bueno, me apasiona mucho las historias, y hoy lo pensaba, yo que estoy muy nervioso porque vamos a presentar esta película realmente internacionalmente y delante de un montón de gente. Cuando esté hoy presentando la película, una parte de mí tendrá celos de todos esos espectadores y espectadoras que están congregados, rodeados de gente, dispuestos a que le cuenten una buena historia, porque eso es lo que más me gusta a mí, estar en esa posición. Desde luego. Pues ahí estaremos, y ahí hemos estado y lo hemos disfrutado. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Oye. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy viene ataviado con el parche en el ojo de Blas de Lezo y tiene la dialéctica de Cicerón, como demuestra la tertulia del gato al agua. Se llama José Javier Esparza y es el autor de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España de la esfera de los libros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría saber cómo está siendo tu labor en el buque insignia del Toro TV y cuáles son las claves del éxito del gato al agua. En general, los programas de comentarios sobre la actualidad dependen de la actualidad, es decir, de que estén pasando cosas. Y desde hace, en fin, más de un año y medio, casi 2 años, no han parado de pasar cosas en España en transformación de gobierno, elecciones, pandemias, filomenas. O sea, realmente ha sido, bueno, la clave ha estado en que nosotros tratamos de contar las cosas sin ataduras, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente, sobre cuestiones muy concretas como la pandemia, por ejemplo, vengan a nosotros, al Toro, a todos los programas del Toro y al Gato al Agua de forma particular, buscando lo que otros no les cuentan. Sabemos de tu trabajo como novelista, pues no hemos leído muchas de tus novelas y tu trabajo pues ha interesado a diferentes productoras de televisión y por ahí había un proyecto pendiente. No sé si nos puedes decir alguna cosa de cómo va y algún detalle que se pueda contar. No, había varios proyectos de llevar a la pantalla alguna obra mía, concretamente 2 obras mías. La pandemia los paralizó como prácticamente todo en todo el mundo, ¿no? Y ahora pues estamos, como tanta gente en España en otros géneros, o sea, la persona que está esperando para reabrir un bar o una sastrería, pues estamos esperando que vuelva todo a sentarse un poco y que las estructuras económicas se adapten a la situación que hemos dejado de vivir para retomarlo, ¿no? Pero bueno, una vez que escribes un libro y pasa una cosa de estas, en realidad el premio está ya conseguido con el hecho de que alguien se haya fijado. Si encima sale bien, y si no, pues nada, todo será. Por cierto, no sé si sabes que existe un podcast en iVoox titulado La Gesta Española, tiene unos niveles de audiencia espectaculares y nuestra pregunta es si la historia sigue interesando y también nos ha llamado precisamente la atención que ese podcast de La Gesta Española puede hacer referencia a tus colaboraciones en la radio relacionadas con las hazañas de España. Ese podcast efectivamente lo subió alguien que yo no sé quién es, con material de la cadena COPE, que puesto que es de la cadena COPE, que eso no hacíamos aquel programa, pues a mí yo ni pincho ni corto ahí, sí. En su caso la cadena la que tiene que decir, que esto es mío, puesto que no lo ha dicho, bien está. Es decir, que a mí me parece fantástico que al fin y al cabo cuando uno va en la radio suelta su mensaje a las ondas y estas lo propagan, ¿no? Sí. Así que por mí, fenomenal que siga ahí, porque además eran historias interesantes. En líneas generales, no es que la historia me siga interesando o interese un poco más. Bueno, no, es una auténtica revolución. Si lo comparamos con cómo era la situación hace 20 años, cuando en España estaba en la práctica prohibido hablar de la historia de España, porque enseguida se te descalificaba por todas partes, lo que estamos viviendo en los últimos años es una auténtica revolución, porque las librerías están llenas de volúmenes sobre cualquiera de los aspectos de este asunto. Yo sé, en fin, creo que no me atribuyo ningún mérito inmerecido, que aquello empezó en buena medida con aquel programa que hicimos Cristina López Lichting y yo en la COPE, y que a partir de ahí empezó a convertirse en otras cosas, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido me siento muy orgulloso de haber sido pionero de una tarea prohibida, como era en aquel momento la de rescatar la historia de España desde un punto de vista positivo. Hoy ya se ha hecho una cosa prácticamente generalizada. Las librerías, te digo, están llenas, todos lo sabemos,
de libros sobre esta cuestión. No me atribuyen en absoluto ningún mérito, los méritos son de los autores que los han escrito, y me parece que es una cosa, vamos a ver, es agridulce. Es decir, esto seguramente, este semejante éxito no habría tenido lugar si el sistema de enseñanza hubiera cumplido su función. Pero como en España el sistema de enseñanza no enseña la historia de España, la mayor parte de la gente va a buscarla precisamente en estos libros. Felizmente existen, y son cada vez más, y no paran de salir, y sobre aspectos, en fin, absolutamente cada vez más dispares. Yo creo que ahora mismo cualquier ciudadano español tiene suficiente material en las librerías como para poder construirse una historia integral de España sin necesidad de pasar por una aula escolar. En cierto modo es lamentable, pero al mismo tiempo creo que es una cosa muy positiva. Bueno, tú sabes que tengo yo un blog en la COPE, y de hecho el cine precisamente es lo que más interesa en mi blog, pero lo segundo más importante, y que tiene a veces unos picos muy potentes tanto en mi canal de iVoox como en el blog de la COPE, son precisamente cada vez que hablo de un cómic de hazaña histórica, cada vez que hago una entrevista de historia, pues la verdad que casi siempre genera muchísimo interés y muchos comentarios en Twitter y muchas visitas, que también se agradece. Pero es enteramente natural. Sí. Nadie puede vivir odiándose, y eso que vale para las personas vale también para los pueblos. En España hace mucho tiempo que el poder ha intentado que vivamos odiándonos como si fuéramos una cosa lamentable. Es imposible, es para volverse loco. La gente reacciona, y reacciona buscando su verdadera historia, de forma templada, en fin, sin crear leyendas necesariamente rosas donde antes había leyendas negras, pero sencillamente tratando de saber la verdad de quiénes somos, ¿no? Insisto en que me parece que es una auténtica revolución y muy positiva. Centrándonos en el libro en cuestión, mi padre era un grandísimo aficionado a la historia de muchas épocas, pero una de las que más le gustaba precisamente era la de Roma, porque como buen emeritense pues ha podido disfrutar toda su vida, incluso jugar con los primeros descubrimientos que se hicieron del teatro romano y del circo, por ejemplo. Y para hablar de esta época, pues menciona la película de Ridley Scott, Gladiator, protagonizada por Russell Crowe. También hay un libro de Jesús Sánchez Adalí en el que precisamente se habla también de un emeritense, que guarda ciertos paralelismos desde luego con la película esta de Russell Crowe. Pero precisamente en el libro una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de los pactos de Roma, y me gustaría que nos dijera o diese unas cuantas pinceladas del legado de Roma aquí en España. Bueno, España es esencialmente Roma, no puede entenderse de otra manera. Es decir, no hay nada a lo que pueda llamarse España en términos de unidad antes de que llegue a Roma, y a partir de los romanos empezamos a ser, incluso en el nombre, una sola cosa. Una sola cosa, pues con sus variedades, sus conflictos, sus avatares, que todos conocemos bien, pero fundamentalmente Roma. Y cuando España se proyecta sobre el mundo a partir de los descubrimientos del siglo XV, de finales del XV y luego todo el siglo XVI, lo hace como una potencia romana. Somos romanos absolutamente en todo, en la forma de entender la relación con los otros pueblos. Aquí aportamos además la cuestión de la perspectiva cristiana, única en el mundo en aquel momento, que es la que lleva, por ejemplo, a prohibir la esclavitud de los vencidos, una cosa, ya te digo, única en aquel tiempo, ¿no? Pero en todo lo demás, es decir, en pensar que lo que tú haces es trasterrar, por así decir, tu orden a otro lado, no tienes colonias, tienes pequeñas Españas, eso es enteramente romano. Y siempre hemos sido romanos y no podemos dejar de serlo. Es decir, forma parte de nuestra identidad en todos los sentidos, desde la lengua hasta, por supuesto, la religión y el propio concepto, ¿no?, de la arquitectura institucional. Bueno, hace unos días el Parlamento Europeo establecía de algún modo el aborto como un derecho, y en un capítulo desmenuzas precisamente cómo las legiones romanas y San Pablo fueron muy importantes para la expansión cristiana en todo el mundo conocido. ¿Qué dirían de todo esto Schumann, De Gasperi y Adenauer? Mira, Schumann, De Gasperi y Adenauer no sé muy bien lo que pensarían, porque ellos eran demócratas cristianos y no entenderían en qué se ha convertido la Unión Europea. Evidentemente no es, la Unión Europea no es lo que ellos pensaron. Pero oye, lo han hecho los políticos europeos, es decir, que al fin y al cabo son sus herederos. Lo que sí que es lo que pensaría un romano. Y si un romano viera que se consideraba como derecho humano una decisión de la voluntad personal que consiste en acabar con un tercero, pues se llevaría las manos a la cabeza y pensaría que es cosa de bárbaros. Porque desde un punto de vista puramente filosófico, conceptual, sin entrar en cuestiones religiosas, sí, el hecho de que el orden político delegue en otra persona el acabar
con la vida de un tercero sin más, porque sí, es incomprensible, como lo es, por ejemplo, el que se consideren como factores creadores de derecho personal la orientación sexual. Es una cosa que a un romano jamás se le habría pasado por la cabeza, porque ellos tenían un concepto bastante claro de lo público y de lo privado, y eso diferencia, ¿no? Nosotros estamos ahora en todo Occidente, en Europa de forma particular, viviendo un auténtico retroceso de civilización que consiste en la consagración de lo privado como fuente de derecho público, y esto es una auténtica locura. Es decir, esto no solo puede llevar por una parte a un sistema de egoísmos, como decía Schelling. De hecho, en la práctica nuestras sociedades se están convirtiendo en eso, y por otra parte una pérdida completa de vista de en qué consiste vivir juntos y en qué consiste una sociedad. Una sociedad no es una suma de individuos que garantizan sus derechos unos frente a otros. Una sociedad es algo más, es un proyecto de vivir juntos, ¿no? Eso se lo está cargando no solo la Unión Europea, que también, sino en conjunto las instituciones globales que hoy nos gobiernan. Hace año y medio le comenté a Diego Moldes, que es un experto en biografías de judíos con mucho talento, que había descubierto una talentosa monja de ascendencia judía como Teresa de Cartagena, que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esa biografía, y a mí me ha encantado desde luego que aparezca en este libro, porque tú la desmenuzas esta historia en profundidad. ¿Quién era esta mujer? Teresa de Cartagena aparece en este libro, en No te arrepientas, como una de las principales defensoras de la dignidad intelectual de las mujeres, en una época en la que en toda Europa, y porque la cosa venía de Francia, no fue cosa española, ¿verdad?, se había convertido, digamos, en tópico cultural la inferioridad intelectual de la mujer. Entonces aparecen Teresa de Cartagena, Isabel de Villena, etcétera, y muchos autores masculinos también, pero bueno, digamos que los femeninos tienen más, precisamente por el impacto de la polémica, tienen más interés como defensoras desde un punto de vista además estrictamente religioso, porque es una religiosa, de la dignidad intelectual de la mujer. Hay que decir que es una polémica que en España arraigó mucho, que llevó muchísimas páginas escritas, que terminó con una gran defensora de la dignidad intelectual de la mujer, que es Isabel la Católica, y que, entre otras cosas, es lo que hace que en España se den, en el siglo XVI, a principios del XVI, las primeras mujeres que dan clase en una universidad, cosa que en el resto de Europa no iba a pasar hasta muchísimo tiempo más tarde, y es precisamente como consecuencia de esa gran polémica. Sí. Bueno, yo el otro día leí en un libro de la historia de la medicina que hablaba de la primera mujer universitaria, que está también relacionada con la Universidad de Bolonia, que era Bocchi de apellido, que fue por lo visto la primera doctora de filosofía y medicina. Que fue, esta ya es un poco más tarde, si no me equivoco, ¿no? Es la que se señala siempre como principal, como pionera, y no es falso, realmente lo es, pero hay que recordar que antes de eso en España había habido ya catedráticas. Sí. En otra entrevista con Javier Santamarta hablaba también de la hija de Nebrija, que hizo una labor, por supuesto, Francisca, claro, espectacular. Luego hay otra curiosidad que tiene este libro que a mí precisamente me ha encantado, porque yo creo que es la lucha contra la corrección política, de la que estamos ya hasta el gorro, y de la nueva y de la agenda globalista y de la plataforma 2050 y de todos los rollos esto últimamente que nos está metiendo Soros y todas las grandes plataformas esta startup tipo Amazon o similares, o Facebook o Twitter, y me ha encantado que haya escogido a Juan de Sesa, que fue el primer catedrático negro, y por otra parte me ha llamado también muchísimo la atención que intenta responder a la pregunta de que por qué los negros huían a tierra española, si somos tan malos los españoles. Sí, que efectivamente es un hecho masivo, que se da de forma masiva. Masiva quiere decir por miles de personas, ya es masivo, ¿verdad? Sí. En el norte de América, fundamentalmente. Hay que recordar que la esclavitud en la época, hablamos del siglo XVIII, era una institución perfectamente natural en todas partes, nadie la ponía en cuestión, menos España particularmente. ¿Por qué? Por razones fundamentalmente religiosas, es decir, no tenía mucho sentido, de hecho era absolutamente impensable para la mentalidad española de la época que alguien que era cristiano pudiera ser esclavizado. Entonces, eso generaba ciertos derechos muy importantes para las poblaciones que permanecían como esclavas en tierras inglesas. Ellos trataban de pasarse a tierras españolas porque, incluso si no perdían inicialmente su condición de esclavos,
la vida en todo caso era muchísimo más llevadera, mucho más sencilla. Y así se dan casos, bueno, pues por ejemplo el caso famosísimo del fuerte Mosé, que al norte de San Agustín de la Florida, que en uno de estos cambalaches entre coronas, cuando cambian tierras, cambian el puesto avanzado y llegan los ingleses, al salir los españoles. Los ingleses forman para que salgan los españoles y los que salen son todos negros e indios. Y eran españoles, eran los que estaban allí en representación de la corona española, y en particular Francisco Meléndez, llamado como el gran navegante, ¿verdad? Sí. Que era un negro que se había escapado en su momento de las tierras de lo que entonces se llamaba Georgia, Carolina, bueno, esa zona actual, ¿no? Y que había acabado pues con los españoles y obteniendo su libertad y convertido en gobernador de la plaza aquella. Sí. Bueno, hay un dato muy curioso que es el tema del mestizaje. El otro día escuchaba en un programa de historia, creo que a Luis Español, hablar del mestizaje que había precisamente en toda la zona hispana, porque si lo comparamos con Estados Unidos, que no llega ni al 1%, o en Canadá, que supera un poco el 1%, el mestizaje en Hispanoamérica, desde luego, fue espectacular. Que es que no hay duda de que hubo racismo. Siempre había sus prejuicios, me imagino, pero vamos, que haya un 75% de mestizaje en zonas como Ecuador o México me parece que era el 30%, en Paraguay, es que desde luego llama muchísimo la atención esa idea, y desde luego Francisco de Vitoria e Isabel la Católica tuvieron mucho que ver en este tema, y llama muchísimo la atención que, habiendo personajes históricos importantes que incluso productoras españolas se están interesando, pues hemos podido ver la serie de Hernán Cortés o la serie de Isabel. A mí desde luego me duele un montón cada vez que veo los movimientos que ha habido en Estados Unidos por retirar la estatua de Isabel la Católica, o cuando intentaron también hacer pintada en la estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos. No sé qué opina al respecto. Bueno, vamos a ver, todo parte de un gigantesco equívoco, que es el de entender la conquista española de América como una conquista militar moderna por parte de una potencia occidental sobre un territorio ajeno, ¿no? Y es que no fue así, no podría haber sido así, por la escasa cantidad de españoles que pasaron a Indias. En la conquista de América fue en todos los casos, sin excepción, perdón, una conquista de unos españoles aliados a decenas de miles de indios contra otros indios que explotaban a estos, y si no se entiende nada. Es decir, no habría sido posible tomar Tenochtitlán ni Cuzco, ¿no? Eso crea una relación muy singular entre los nuevos dueños, que son los españoles, y los antiguos pueblos dominantes, ¿no? Entre otras cosas porque son tus aliados y se convierten en súbditos de la corona. Son tus súbditos, no son tus esclavos, y por consiguiente no puedes tratarlos mal. Además es lo que decía precisamente Isabel la Católica en el codicilo de su testamento, en esos términos concretos, ¿no? Que sean bien tratados. Que sean bien tratados, ¿qué quiere decir? Que sean tratados como españoles. ¿Significa esto que les pones a todos un chaleco en piscina? No. Estamos hablando de una época extremadamente jerarquizada, donde el trabajo servil en cualquier parte del mundo, en Europa también, era un trabajo muy duro, por supuesto. Es decir, no estamos hablando de convertirlos a todos en ciudadanos de pleno derecho. Eso no existía en la época en ningún lado. Pero sí en la consideración de que no son tuyos, no son tus esclavos, no puedes hacer con ellos lo que quieras. Son ciudadanos libres en el sentido en el que podía considerarse la libertad personal en aquella época, y por eso hay enormes comunidades indígenas. Además, el factor religioso es crucial, porque aquí se produce algo que es la primera vez que se produce en la historia, que es que los misioneros, vista la necesidad de comunicar con los que van a ser conversos y vista la imposibilidad de hacerlo por la complejidad de aquellas lenguas, deciden empezar a traducir todo a las lenguas indígenas. Hablamos del siglo XVI, de tal forma que tienes incluso gramáticas de las lenguas indígenas antes de que haya gramáticas del inglés, del holandés, etcétera. Y lo hacen los misioneros para poder predicarles el evangelio en su lengua. Es una obra realmente extraordinaria, que hoy en general se ignora, que hoy en general se oculta, pero que es la realidad histórica. De hecho, crearon una cátedra de quechua
Eso es desde luego impresionante. Una carrera de lenguas indígenas en el Perú, efectivamente, que era fundamentalmente quechua. Sí, es claro, y es que es único, es decir, es un proceso único. ¿Quién se acuerda de las lenguas de los indios del norte, ¿no? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas precisamente como método de criptografía, porque nadie las entendía, ¿no? Salvo 3 o 4 de aquellos, de tal forma que los norteamericanos los mandaban sus comunicaciones internas en aquella lengua donde había otro indio que las tenía que traducir, etcétera. En nuestro caso no, es decir, las lenguas de hecho sobreviven hasta hoy, y si hoy sobreviven restos de la cultura, esto hay que decirlo así, mucha gente en América le molesta, pero es la realidad. Si hoy sobrevive cultura indígena en la América española, es precisamente porque los misioneros españoles quisieron hacerlo. Digo los misioneros, y lo digo bien porque la corona no siempre lo tuvo claro, fundamentalmente por influencia de la Iglesia de Roma, que no dejaba de ver pecaminoso aquello de que pasaras la buena nueva a una lengua bárbara. Sin embargo, aquí se empeñaron los curas y finalmente así han sobrevivido a estas lenguas codificadas, porque la mayor parte de ellas, si no todas, no tenían nada parecido a una escritura y mucho menos a una codificación. A partir de ese momento la tuvieron y pudo ser enseñada a otros. Es una obra maravillosa. De hecho, Mel Gibson ha sido muy valorado por esas culturas indígenas al contar precisamente en Apocalipto como esas culturas pues desde luego habían llegado a colapsar porque estaban totalmente perseguidas. Todas las culturas indígenas que no apoyasen a las culturas de la época pues se las pasaban a cuchillo, y a mí eso precisamente me llama la atención y es admirable que Mel Gibson, a pesar de que todos van a por él, pues siga valientemente sacando películas que cuenten cosas que nadie se atreve a contar. Esa película yo se la recomiendo a todo el mundo. Entiendo que no es para todos los paladares, pero es una película compleja, rodada en lenguas originarias, además con una historia que no es particularmente, como decir, blanca, ¿verdad? Pero sí, es que la historia de aquella gente no era blanca en absoluto. Y para entender por qué Cortés pudo llegar a México con 600 españoles y hacerse con un imperio, hay que entender eso. Hay que entender que cuando Cortés llega a Tenochtitlán, y lo mismo le pasa a Pizarro en Cajamarca, o a Núñez de Balboa en Panamá. Sí. Cuando llega allí, lo hace efectivamente con sus 600 hombres y 100.000 indios aliados, porque es que no soportaban más la tiranía azteca, y que a los españoles se les recibió fundamentalmente como libertadores. Si hubiera habido una lucha de los indios reunidos contra los españoles, jamás habría habido conquista de América, pues somos 4 gatos. No, es que la conquista de América es posible porque es una conquista que la hacen al mismo tiempo los dos, los españoles que llegan y los indios que les auxilian, si no jamás habría habido conquista de América. Como el tiempo es oro, agradecemos a José Javier Esparza la presencia en estos micrófonos, sabemos que tienes prisa, y recomendamos el libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de la esfera de los libros. Muchas gracias. Me llamo Alfred Pennyworth. No he contado esta historia. Huérfano y solo, de pronto, un escalofriante suceso tuvo lugar. Ahora lo llaman Batman, y solo puedo ofrecerle algo de lo que tiene gran carencia. Amor. ¿Quién después de este arranque y reflexión de Alfred no se animaría a leer Batman Hush, editado por Panini? Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Sus autores son Jeff Love y nada más y nada menos que Jim Lee, que tiene su particular marca del zorro, los arañazos que tienen como arrugas de expresión sus personajes. Al guionista lo recordamos por sus emotivos trabajos tanto en la saga de los colores de Marvel como en la emocionante y lacrimógena Superman Las 4 estaciones. Y aquí Jeff Love puso su talento intelectual a disposición del dibujante Jim Lee, que ofrece páginas memorables como aquella en la que un villano parece que va a caer por un precipicio desde el que se ve la catedral de fondo, en un héroe culturalmente católico por la educación de sus padres.
De hecho, nos encontramos en esta historia el Pozo de Lázaro, donde los personajes que caen en él pueden resucitar. Lo que pasa que pueden salir de allí completamente locos. También la disposición en la que Batman acoge a sus amigos caídos es particularmente católica, pues nos recuerda a todos a la piedad de Miguel Ángel. Por otra parte, podemos ver que su madre le transmitió su amor al cine y a la literatura. De hecho, hay un guiño literario explícito a una obra importante. También vemos que su padre, de manera premonitoria, transmitió su afición a la ópera por su dramatismo, pues disfrutaba de Puccini, Verdi y Leoncavallo, donde Selina, la gata, está guapa no, lo siguiente, guapísima. Sus padres estuvieron muy preocupados por él y esta frase lo define perfectamente, sobre todo cuando hacen referencia a su amigo de la infancia, Tommy Elliot. Salvo algún desastre imprevisto, creo que nuestro hijo por fin ha encontrado un buen amigo de los que conservas toda la vida. La trama amorosa tiene un juego curioso de gato y ratón, o de murciélago y gata, donde ella lleva la iniciativa, con un maullido que suena del siguiente modo: que haya dejado que me beses no significa que ahora sea tu juguete, maravilla. Y es que las mujeres tienen protagonismo en esta historia, como Batgirl convertida en oráculo, Bárbara Gordon, la más fiel escudera de la Batfamilia, con una clara vocación de heroína. Y es que de casta le viene al galgo, pues el teniente Gordon es un referente ético para Batman, ya que no permite que Batman cometa una locura y le aconseja: hemos visto demasiadas tragedias, pero hay una línea. A un lado creemos en la ley. A veces la ley falla. Quizá por eso te haya permitido ayudar a proteger esta ciudad. Pero, Batman, si cruzas la ley de matar, lideraré una cacería para llevarte ante la justicia. A Batman también le gusta la chavalería, pero sin muchas palabras, a diferencia del Capitán América de Marvel, que conecta de manera más simpática. Batman es más seco pero efectivo, cuando mira a un niño o cuando hace el honor del valor de la acogida adoptando a Robin. Por lo visto, Dick es el único que le hablaba sin miedo, por ejemplo, de su relación con la gata. Por otra parte, Batman se ve como un héroe con maldad frente a Superman, que es el prototipo de hombre bondadoso, donde te puedes tropezar también con el primer Linterna Verde creado por Alan Scott, que fue miembro de la primera Sociedad de la Justicia de América. Tenemos en la señora Leslie Tonkin el único y tierno referente femenino de Bruce durante la infancia y la adolescencia. El trabajo del dibujante Jim Lee es impecable, transmitiendo un dinamismo insuperable en el que se hace un recorrido por la historia del héroe, ideal para conocer la trayectoria del caballero oscuro, con un reparto coral. Quizá este exceso de personajes sea el único punto débil de esta novela gráfica. Por cierto, los flashbacks en blanco y negro son de 5 estrellas. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.